Señor Dios, por este tiempo que tenemos, Señor Dios, en la hermandad. Gracias porque podemos tener esta noticia de nuestros hermanos, Señor Dios, de cómo han estado, Señor Dios. Gracias, Padre Celestial, por la iglesia del Señor Jesucristo, Señor Dios. Padre, en este tiempo queremos pedirte, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú guiando también a nuestro hermano Fabián, Señor Dios, que podamos ser instruidos, Señor Dios, con el fin, Padre Celestial, de glorificarte, con el fin de compartir, Padre Eterno Dios, lo que es tu palabra con otros, Señor Dios, de manera más eficaz, Señor Dios, y a la vez también, Señor Dios, estas instrucciones, Padre, vivirlas, experimentarlas, Padre Eterno Dios, para que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de tu palabra, Señor Dios. Guíanos en ese sentido. Padre, también te pedimos por nuestros corazones, Señor Dios, para que estemos prestos para lo que es recibir la enseñanza, Señor Dios, dispuestos, Señor Dios. Quita todo orgullo, soberbia, Padre, que pueda existir en nosotros, porque sabemos que es pecado delante de ti, Señor, y no queremos, Padre, presentarnos así delante de tu persona. Ayúdanos, guíanos, Padre Celestial, guía a nuestro hermano también, Señor Dios. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fabián, por favor, hermano. Sí, hermano. Bueno, muy buenos días. No he tenido la oportunidad todavía de saludarlo. Ahora sí los saludo a todos, los que están conectados, los que están presentes. Y bueno, espero que también se puedan conectar varios más. Bueno, me escuchan bien, ¿cierto? No hay problemas con el audio. Sí, súper bien. Clarito, Ya, clarito. perfecto. Bueno, antes de comenzar, me quiero excusar un poquito porque estoy con mi hijo solo, mi esposa le tocó trabajar, así que, bueno, en un ratito más va a llegar mi suegro. Así que, bueno, cualquier interrupción o algo así, espero que se pueda comprender también porque es difícil estar con los niños chicos. Ya, hijo. No se preocupe. Sí, pues, no se preocupe. Sí, la ayuda de mi esposa, así que... pero ya va a llegar mi suegro, así que va a ser unos minutitos. Voy a estar aquí con él sentadito un rato. Bueno, hermanos, voy a comenzar con la presentación. Voy a compartir pantalla, así que denme un segundito, por favor. No, ya. Ya, hermanos. Yo estoy aquí, apagué la pantalla solamente para escuchar mejor. Ya, hermanos, ¿se ve lo que estoy compartiendo? ¿La Sí, presentación? se ve súper bien. Ya, hermano. Sí, Perfecto. Ya, hermano, qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo, como el título de la presentación lo dice aquí, vamos a estar estudiando la tercera epístola del apóstol Juan. Esta es la tercera de tres. La tercera y última epístola que escribió el apóstol Juan. Y como ya tuvimos hace 2 clases atrás, partió nuestro hermano Luis Dinamarca enseñándonos primera de Juan. La semana pasada ya yo tuve el honor de poder compartir segunda de Juan, y ahora vamos a ver tercera de Juan. Recordemos que esto es como un panorama general, donde estamos estudiando algunos aspectos como esenciales o básicos de lo que son estas epístolas que hemos estado viendo. Denme un segundito, por favor, hermano. Sí. Ahora sí. Ya, bueno, como les decía, esto es como un estudio general de la epístola, y vamos a comenzar con un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada con segunda de Juan. Bueno, segunda de Juan, hermanos, espera, ahí sí, se me había adelantado. Bueno, segunda de Juan, hermanos, nos entrega básicamente lo que son los lineamientos para la hospitalidad que debe seguir todo cristiano, ¿ya? Bueno, aquí se nos enseña en segunda de Juan lo que era la hospitalidad amorosa que se nos demanda como cristianos, pero que esta debe ser discriminante. No sé si lo recuerda, que lo vimos la semana pasada. Y eso lo encontrábamos en el versículo 10 de segunda de Juan, ¿ya? Bueno,
se nos enseña que una vida de amor no significa vivir sin discernimiento. Juan le dice a los creyentes que si alguien no enseña la verdad acerca de Cristo, en pocas palabras, no lo inviten a su casa. Ya recordemos que Juan está viviendo o presenciando lo que son falsos maestros, ya se está levantando una corriente de falsos maestros que están enseñando acerca del gnosticismo. Entonces, a Juan, una de las cosas que le daba temor es que las personas que estaban prestando hospitalidad, por ejemplo, en segunda de Juan, que la carta va dirigida a una mujer y a sus hijos, el temor de Juan era de que posiblemente haya estado prestándole hospitalidad a estos falsos maestros, ¿ya? Bueno, la base de la hospitalidad se nos dice que tiene que ser el amor o el interés común, o el interés, perdón, en la verdad, ¿ya? Y los cristianos deben compartir su amor dentro de los confines de esta verdad, que es la predicación y la propagación del Evangelio, ¿ya? No otra verdad, ni otra corriente, ni otros pensamientos, ni otras filosofías que la gente llegue a nuestras casas a compartir, ¿ya? Entonces, Juan nos dice que la hospitalidad debe ser dentro de los confines del amor a la verdad. Bueno, de otra manera, los cristianos pueden ayudar a aquellos que están tratando de destruir las verdades básicas de la fe. Bueno, la doctrina sana debe servir como prueba de comunión y base de separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que de verdad lo son. Recordemos que hay mucha gente o sectas, por llamarlo así, que se dicen ser cristianos y que realmente no lo son, y nosotros lo sabemos, y mucha gente que dice ser cristiano, pero que dice que no cree en la Biblia porque fue escrita por hombres, o que no creen, no sé, en fin, pueden decir que son cristianos, pero que no le creen a la palabra de Dios o que creen en Dios a su manera. Entonces hay que separar muy bien al que realmente es cristiano del que dice ser cristiano. Bueno, rápidamente, en aspectos genéricos o generales, la segunda carta de Juan recibe el nombre de segunda de Juan, ¿ya? En la segunda, como les mencionaba, de una serie de 3 epístolas en total que escribió el apóstol Juan. Bueno, segunda y tercera de Juan son la aproximación más cercana que hay a una carta convencional del mundo greco-romano contemporáneo. ¿Por qué? Porque esta carta fue escrita de un individuo a otro individuo o a varios individuos, ¿ya? Y bueno, segunda y tercera de Juan son las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Como les mencioné la clase pasada, ambas cartas contienen menos de 300 palabras, menos de 300 palabras griegas, ¿ya? Y cada una de estas cartas podía ser escrita en una hoja de papiro, y no sé si recuerdan que yo les mostré esta imagen donde tenemos como una representación gráfica de lo que es una hoja de papiro, y proviene de esta planta, ya se hace a partir del tallo de la planta que recibe el nombre de papiro, ya, y que crece, una planta acuática y que crece a la orilla del Nilo. Ya, entonces se dice que la primera, o sea, segunda y tercera de Juan podían caer, eran tan cortas que caían dentro de una hoja. Bueno, el autor es el apóstol Juan, recordemos, el mismo que escribió el Apocalipsis, ¿ya? Que escribió también el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, y escribió estas 3 cartas. Entonces, en total, Juan tiene 5 cartas bajo su autoría. Bueno, aquí en segunda de Juan y tercera de Juan, él se describe
como el anciano, ¿ya? Y eso lo podemos ver apenas él se presenta. Si usted tiene ahí en su Biblia a mano, segunda de Juan 1, él se presenta como el anciano. Esta carta fue dirigida a una mujer y a sus hijos, ¿ya? Y la fecha aproximadamente es entre el año 90 y 95 después de Cristo. Se piensa que esta carta puede haber sido escrita casi al mismo tiempo que Primera de Juan o finalizando Primera de Juan, ¿ya? Entonces, las fechas de Primera, Segunda y Tercera de Juan se aproximan mucho, ¿ya? Se estima que es entre el 90 y 95 después de Cristo. Bueno, el apóstol Juan era realmente anciano, ¿ya? Así como se describe él, puede ser por dos cosas, o porque por su avanzada edad, o porque tenía cierta autoridad en la iglesia. Entonces, bueno, el apóstol Juan se cree que tenía aproximadamente, o se estima aproximadamente cerca de 90 años cuando escribió estas epístolas, ¿ya? Recordemos que vimos que él había nacido cerca del 6 después de Cristo, ¿ya? Entonces ahí podemos estimar la edad que él tenía. Era una persona de bastante edad avanzada, así que se piensa que él se atribuía al anciano por su edad y también por su autoridad dentro de la iglesia. Bueno, el contexto histórico de Segunda de Juan, si lo recordamos, hermanos, es que Juan estaba ante la presencia o estaba presenciando falsos maestros, ¿ya? Y es el mismo problema que se puede ver también en Primera de Juan y en Tercera de Juan. Bueno, el enfoque de esto es que muchos de estos falsos maestros estaban conduciéndose por un ministerio itinerante. Esto significa que iban a un lugar, luego iban a otro lugar, ¿ya? Entonces estos falsos maestros estaban llevando su pensamiento y sus doctrinas o lo estaban esparciendo por varias iglesias, ¿ya? Lamentablemente. Bueno, entonces lo que está o lo que quiere el apóstol Juan en sus cartas, específicamente en Segunda de Juan, es advertirle a esta mujer de estos falsos maestros, ¿ya? De estos falsos maestros que estaban profesando el gnosticismo. Y rápidamente, si recordamos qué era esta ideología del gnosticismo, primero recalcar que el gnosticismo es una ideología completamente anticristiana, ¿ya? Bueno, el gnosticismo fue influenciado por filósofos como Platón, ¿ya? Y principalmente promovía que la materia era inherentemente mala y que lo espiritual o el espíritu era bueno, ¿ya? Por esta razón, leí que se consideraba o se miraba en menos también a la mujer. ¿Por qué? Porque como la mujer trae materia al mundo, ya a través del nacimiento de un bebé, se consideraba a la mujer como un ser inferior por el hecho de traer materia, o muchas veces mirada en menos, ¿ya? Por lo tanto, recordemos que es una ideología un poco machista también en ese sentido. El gnosticismo. Bueno, y yo aquí anoté una definición de lo que es el gnosticismo. Esta es una ideología que supone la salvación solo espiritual, donde el cuerpo y la moral no tienen valor, ¿ya? Esta salvación es alcanzada por medio de un conocimiento que solamente algunos lo pueden obtener y sin importar la fe, ¿ya? Aquí solamente algunos se salvan y tienen que ser una persona con un conocimiento ya elevado o prácticamente como inspirado. Bueno, hay una tradición más antigua que se crea acerca del gnosticismo y que es una herejía que dice que el Espíritu de Cristo ya descendió sobre Jesús en el momento de su bautismo, ¿ya? Y lo dejó un poco antes de su muerte.
Entonces, se cree que Jesús de Nazaret es solamente una de las muchas figuras en la que Cristo se reveló, ¿ya? O sea, ya con eso podemos entender que es completamente antibíblico y anticristiano este pensamiento y esta herejía, esta corriente que se estaba levantando como contexto histórico cuando se escribió las cartas de Juan, ¿ya? Cuando Juan escribió sus cartas. Entonces, en segunda de Juan, se piensa que Juan creía que esta mujer a la que le está escribiendo estaba hospedando o estaba dándole hospitalidad a gente que estaba profesando el gnosticismo. Entonces le está advirtiendo a esta mujer que hay personas que no están profesando la verdad de Cristo. Bueno, eso, hermanos, a grandes rasgos, lo que es segunda de Juan, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a terminar con estas 3 epístolas. Vamos a terminar con tercera de Juan, ¿ya? Así que, bueno, hermanos, les invito a que podamos prestar mucha atención y que podamos también estar buscando con nuestra Biblia algunos de los versículos que vamos a ver. Bueno, comencemos entonces. Tercera de Juan. El título es Tercera de Juan, ¿ya? Así tal cual. Es la tercera de una serie de 3 epístolas que llevan el nombre del apóstol Juan. Bueno, tercera y segunda de Juan presentan la aproximación más cercana en el Nuevo Testamento a la forma de cómo se escribía una carta en el mundo greco-romano contemporáneo, ¿ya? Así como tal, como lo vimos en primera y segunda de Juan. Ya, ¿por qué? Porque son dirigidas de un individuo a otro individuo, ¿ya? Es decir, para este caso en particular, fue escrita por Juan y va dirigida a Gayo. Y de ahí vamos a ver quién era este personaje que se menciona solamente en esta carta y no se sabe nada más de él. Bueno, tanto segunda como tercera de Juan son las 2 epístolas más cortas del Nuevo Testamento. Y así como lo vimos también con segunda de Juan, cada una de estas epístolas tiene 300 o menos de 300 palabras griegas, ¿ya? Y como les mencioné para segunda de Juan, esta también cabía en una sola hoja de papiro, ¿ya? Y eso usted también lo puede corroborar, hermanos, viendo su propia Biblia. Bueno, en cuanto al autor, el autor es el apóstol Juan, ¿ya? Él se describe a sí mismo en el versículo 1 como el anciano. Así que no sé si tiene su Biblia ahí a mano, hermano. Me gustaría que pudiéramos abrirlo en tercera de Juan, abrir nuestras Biblias, y comencemos leyendo el versículo 1. Dice, el anciano a Gayo, a quien amo en la verdad. Entonces ahí ya vemos que Juan se describe a sí mismo como el anciano, igual que en segunda de Juan. Parten sus cartas describiéndose a sí mismo como el anciano, ¿ya? Ahora, bueno, esto puede expresar, como yo les mencionaba adelante, la avanzada edad que tenía Juan. Recordemos que tenía cerca de 90 años cuando escribió estas cartas, y también representa con el término el anciano, la autoridad y el estatus que tiene Juan en la iglesia, ¿ya? Y como testigo ocular del ministerio de Jesucristo. Entonces, a eso hace referencia Juan cuando se refiere a sí mismo como el anciano. Bueno, las fechas se aproximan mucho a segunda de Juan, debido a la estructura que utiliza para escribir su carta, el estilo y el vocabulario, ¿ya? Se dice que lo más probable es que esta carta la compuso al mismo tiempo o poco tiempo después de que escribió segunda de Juan,
¿ya? Al igual que ocurrió con primera y segunda de Juan. O sea, estamos hablando de que prácticamente escribió estas 3 cartas juntas, ¿ya? Ya sea o al mismo tiempo o terminaba una y comenzaba la otra, pero siempre muy, muy cercanas, ¿ya? Estas 3 cartas. Bueno, en cuanto al contexto histórico, y aquí vamos a ahondar un poco más, el contexto histórico. Bueno, tercera de Juan es probablemente la carta más personal de las 3 cartas que tiene Juan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en primera de Juan pareciera ser que esta carta fue dirigida a congregaciones dispersas a lo largo de Asia Menor, ¿ya? Y segunda de Juan fue enviada a una mujer en particular y a su familia. Ya recordemos que habla de los hijos de esta mujer en segunda de Juan. Bueno, en tercera de Juan, el apóstol claramente nombra a su destinatario como Gayo, el amado, ¿ya? Como lo vimos en el primer versículo. Y, bueno, tener en claro que este término, el amado, se utiliza o se aplica exclusivamente a los cristianos en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y podemos hacer una revisión de eso, o verificar eso, por ejemplo, viendo Colosenses, hermano. Entonces, si me puede acompañar a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos el término amado, y es el término que se le está atribuyendo a Gayo, o que Juan le atribuye a Gayo, como Gayo el amado. Entonces, ya sabemos que le está hablando a un cristiano, ¿ya? Bueno, esto hace que la epístola tercera de Juan sea una de las pocas en el Nuevo Testamento que están dirigidas a un individuo en particular, ¿ya? O que están estrictamente dirigidos a una persona en particular. Esto también lo podemos ver en Filemón, en el versículo 1, cuando dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Bueno, encontramos que aquí se asemeja, cuando Pablo le escribe a Filemón, también se dirige a él como el amado, y también va dirigido a una persona. Bueno, en este caso particular de tercera de Juan, encontramos una similitud en cómo Juan escribe su carta y a quién se la escribe, es decir, a un cristiano amado cuyo nombre era Gayo. ¿Ya? Bueno, Gayo era un nombre muy común, pero bueno, eso lo vamos a ver luego. No, perdón, me confundí, hermano. Sí, como le decía, Gayo eso era un nombre muy común en el Nuevo Testamento. Es más, se nombra en varias oportunidades, pero no es la misma persona, sino que, por ejemplo, podemos verlo en Hechos 19:29. Si les voy a leer un extracto, dice, y la ciudad se llenó de confusión y a unos se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco. Bueno, ahí encontramos el nombre Gayo y así se repite en otros pasajes de la Biblia. Entonces, la persona a la que está dirigida esta carta es Gayo. Bueno, no se conoce nada más de esta persona, ya como les mencionaba, más allá de la salutación que hace Juan y que dice que era un miembro de las iglesias que estaban bajo la supervisión espiritual de Juan, ¿ya? O sea, Gayo era un miembro de las iglesias a las cuales Juan estaba como a cargo,
o a cargo de la supervisión espiritual de esta iglesia. Bueno, Gallo pertenecía a una de estas iglesias. Es lo único que se sabe acerca de Gallo. Bueno, al igual que como ocurre con segunda de Juan, tercera de Juan se enfoca en el asunto básico también de la hospitalidad, pero ahora la trata o la hace ver desde una perspectiva diferente a como la habíamos visto en segunda de Juan, ¿ya? En segunda de Juan, Juan advierte contra mostrar hospitalidad a falsos maestros, así como estábamos viéndolo delante. En tercera de Juan, lo que hace Juan es condenar la falta de hospitalidad mostrada a ministros fieles de la palabra de Dios, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también en los versículos que prosiguen en esta carta. Bueno, hubo reportes de personas que regresaron al apóstol Juan que le decían que habían viajado a cierta congregación donde algunos hermanos le habían rehusado la hospitalidad, ¿ya? La hospitalidad es albergue y provisión para estos hermanos. Entonces, me gustaría que leyéramos el versículo 9 y el versículo 10 de tercera de Juan, hermano, para que podamos ver el contexto claramente, qué es lo que está escribiéndole Juan a Gallo, ¿ya? Me gustaría que leyéramos un segundito. Leamos los versículos 9 y 10, hermano, por favor. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Ya? Entonces aquí ya podemos ver, hermanos, que Juan está tocando el tema de la hospitalidad, pero ya no desde el punto de vista como en segunda de Juan, cuando en segunda de Juan advertía acerca de darle hospitalidad a falsos maestros. Juan aquí lo que está mencionando es que hay maestros de la Biblia o misioneros a los cuales realmente estaban predicando la palabra de Dios y se le estaba negando la hospitalidad, ¿ya? Entonces, eso es el tema como principal acerca de la hospitalidad que habla en tercera de Juan, ¿ya? Entonces ahí vemos un contraste que hace Juan entre su segunda epístola y la tercera. Bueno, como les mencionaba, a Juan le llegaron reportes que maestros conocidos y aprobados por él, por Juan, habían viajado a otra congregación y se le había rehusado la hospitalidad, ¿ya? Y esto por un individuo llamado Diótrefes. Yo lo escribí ahí en la presentación, hermano, y ustedes se preguntarán, ¿qué es Diótrefes? Bueno, era esta persona que le estaba negando la hospitalidad a los ministros del Señor. Bueno, en el versículo 9, Juan dice: yo he escrito a la iglesia. Y según algunos estudiosos, se cree que Juan había escrito una carta a una iglesia, ¿ya? Y esta carta se perdió, ¿ya? Bueno, y quizás específicamente esta carta lo que hablaba era acerca de la hospitalidad. Bueno,
se piensa que Diótrefes, ya, esta persona mala, por decirlo de alguna forma, nunca le leyó a la iglesia la carta que Juan había escrito, porque Diótrefes rechazaba la autoridad que tenía Juan. ¿Ya? Entonces, principalmente, se piensa que esta carta que Juan pudo haber escrito a la iglesia nunca llegó a oído de la congregación, porque simplemente Diótrefes nunca hizo llegar esta carta, ¿ya? Porque él rechazaba la autoridad que tenía Juan. Bueno, Diótrefes fue aún más allá de eso, hermano. ¿Ya? También calumnió verbalmente al apóstol Juan con acusaciones malignas y excluyó a cualquier miembro, a cualquier persona de la iglesia que se atreviera a desafiarlo. Entonces, leamos el versículo 10 de nuevo, con un poquito más de detención, y nos vamos a dar cuenta que Diótrefes fue culpable de 4 cosas. Dice el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Y ahí encontramos una de estas primeras 4 cosas que Juan está atribuyendo a Diótrefes. ¿Ya? Dice parloteando. Según mi Biblia de estudio, ¿qué es parlotear? ¿O qué se quiso decir con la palabra parlotear? Bueno, la palabra parloteando aquí hace referencia dice, el parloteo viene de una palabra que significa hacer burbujas, dice, y esta alude a una locuacidad inútil y vacía, ¿ya? O sea, a eso se refiere, o a eso hace alusión cuando Juan dice parloteando, ¿ya? O sea, estamos hablando de que habla palabras sin sentido, ¿ya? Palabras vacías. Después el versículo 10 dice, con palabras malignas, o sea, no solamente parloteando o hablando cosas por hablar, sino que estas palabras eran malignas. ¿Ya? O sea, tenía una mala intención Diótrefes cuando habla, perdona, tiene malas intenciones cuando habla Diótrefes, ¿ya? Dice, contra nosotros. Bueno, y no contento con eso, con estas cosas, no recibe a los hermanos, ¿ya? Y aquí está el problema al cual Juan alude principalmente en su carta, ¿ya? O sea, estamos frente a la falta de hospitalidad, ¿ya? Juan no está entregando, o sea, perdón, Juan no está diciendo que Diótrefes le está negando la hospitalidad a estos hermanos. Y recordemos que estos son hermanos que están hablando la verdad de la palabra de Dios, ya no como en el capítulo 2, de que eran personas que estaban falsos maestros. Estos en la tercera epístola sí se refiere a maestros que estaban llevando el evangelio del Señor, ¿ya? Entonces Juan condena particularmente la falta de hospitalidad que se le estaba dando a estos hermanos. Bueno, Juan escribió para reconocer el tipo de hospitalidad mostrado por Gayos a representantes dignos del Evangelio, ¿ya? Y condenar las soberbias de Diótrefes. Bueno, el apóstol prometió corregir la situación personalmente y envió la carta a un individuo llamado Demetrio. Se piensa que este Demetrio puede haberle llevado la carta a Gayo. ¿Ya? Bueno, los temas históricos y teológicos que nos enseña Tercera de Juan.
Bueno, tercera de Juan es un reconocimiento a los estándares apropiados para la hospitalidad y la condenación por no seguir estos estándares. ¿Ya? Leamos un poquito antes, hermanos, los versículos 7 y 8 de tercera de Juan. Bueno, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. El versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bueno, aquí como vemos en la presentación, esto es un reconocimiento a los estándares apropiados de la hospitalidad cristiana. Y Juan también nos está llamando a ser partícipe de la obra de Dios. Y con la hospitalidad, hermanos, nosotros podemos ser partícipes de buenas obras o de malas obras, ¿ya? De aquellos que reciben la hospitalidad. Bueno, los versículos 7 y 8, Juan nos presenta varias razones para practicar la hospitalidad de una manera que es digna de Dios, ¿ya? En primer lugar, uno debe ser hospitalario con los que tienen motivos puros. Estos misioneros itinerantes que nos menciona tercera de Juan, es decir, que andaban de una congregación a otra o de un lugar a otro, salieron por amor en nombre de Dios, ¿ya? Y eso lo dice el versículo 7. Entonces estamos hablando de que eran personas que eran encomendados y que llevaban la palabra de Dios a estos distintos lugares, ¿ya? Bueno, estos hombres o estas personas llevan a cabo el ministerio para la gloria de Dios y no para su vanagloria, ¿ya? Bueno, en segundo lugar, uno debe ser hospitalario, hermanos, con los que no están en el ministerio del Señor por ganancias monetarias, como lo menciona el versículo 8. Dice, perdón, el versículo 7. Dice, sin aceptar nada de los gentiles, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Bueno, esto nos quiere decir que son personas que no están en la obra del Señor a cambio de recibir una ganancia monetaria, ¿ya? Son personas que están en la obra del Señor porque realmente aman al Señor. Y ahora no quiere decir que las iglesias no tengan que sustentar a sus misioneros, sino que simplemente el objetivo o el fin que tenían estas personas, estos misioneros, no era lo monetario, ¿ya? Sino que solamente ¿cómo se llama? El sustento que reciben sea para suplir sus propias necesidades, ¿ya? Pero no es el fin que tienen estas personas. Entonces, recordemos, uno debe ser hospitalario con personas que participan que participan del ministerio del Señor, pero no lo hacen por ganancias monetarias, ¿ya? Bueno, estos eran siervos libres de toda avaricia. Como les mencioné, su objetivo no era el dinero, sino que solamente con el fin de suplir sus necesidades, ¿ya? Y en tercer lugar, los que son hospitalarios, hermanos, participan de los ministerios de aquellos a quienes reciben en su casa. Como les mencioné delante, hermanos, ser partícipe o ser hospitalario es ser partícipe de las obras buenas o malas, ¿ya? De aquellos que reciben la hospitalidad. Entonces, hermanos, si usted dice, ¿cómo puedo participar de la obra del Señor? Bueno, fácil. Tiene que
brindarle la hospitalidad a aquellos que están haciendo la obra del Señor, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros podemos ser partícipes también en la obra del Señor. Bueno, hermano, la hospitalidad es tan importante, ¿ya? El versículo 8 da la misma razón para mostrar hospitalidad a los maestros auténticos, como en segunda de Juan 10, ¿ya? Y su prohibición, perdón, de extender la hospitalidad a los falsos maestros, ¿ya? Es decir, y es que los que son hospitalarios se vuelven partícipes o cómplices de la obra, sean buenas o sean malas, de aquellos que reciben la hospitalidad. Ya, hermanos, como les mencioné delante, uno puede ser partícipe de la obra del Señor dando hospitalidad a las personas que realmente hacen la obra del Señor, ¿ya? O que llevan la obra del Señor. Así como uno también puede ser partícipe de las malas obras, brindando hospitalidad a gente que realmente no es cristiana o que dice serlo, pero que que no profesan las verdades del Evangelio del Señor. Así que, hermanos, bueno, eso es en términos general lo que es la tercera epístola de Juan. Espero que haya quedado clara, que es una epístola muy cortita. Le invito a que después la pueda leer con calma, completa, ¿ya? Bueno, una de las cosas que yo le quería mencionar es que nosotros estamos subiendo siempre los materiales, así que si hay alguna duda o algo, usted después puede revisar los videos, la grabación de estas clases, junto con el material que nosotros le enviamos a través del WhatsApp. Así que, hermanos, bueno, eso es lo que yo puedo compartir el día de hoy. Solamente como conclusión, recordar que uno puede ser partícipe de la obra del Señor brindando la hospitalidad, ¿ya? A hermanos que realmente están llevando la causa del Evangelio, o uno puede ser partícipe de las malas obras, ¿ya? O podríamos decir, aunque suene feo, de las obras del diablo, cuando uno le brinda hospitalidad a gente que no trae la palabra del Señor a nuestro hogar, ¿ya? Recordemos segunda de Juan, cuando decía que no había que decirle bienvenidos a estas personas. Así que, hermanos, ese es el estudio de hoy. Hay un buen contraste de lo que es las tres epístolas del apóstol Juan y particularmente segunda y tercera de Juan acerca de la hospitalidad. Así que vamos a terminar en oración, hermanos, para poder concluir esta reunión. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú eres claro al hablarnos, Señor. Gracias porque no necesitamos una interpretación adicional para entender tercera de Juan, Señor, porque es bastante clara en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta serie de estudios que hemos tenido, Señor, donde nos muestran que tu palabra, Señor, es perfecta, que no se contradice, que Señor, tú utilizaste a personas inspiradas para poder escribirla, Señor, y que tú nos dejas una enseñanza muy grande, Señor. Gracias porque podemos nosotros ser partícipes también de tu obra, Señor, brindando hospitalidad, Señor, brindando alojamiento, Señor, y también proveer para las necesidades de las demás personas, Señor, que llevan tu palabra, Señor, que llevan tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a practicarla de una forma correcta, Señor. Ayúdanos también, Señor, a discernir, Señor, a ser discriminantes y no brindar esta hospitalidad, Señor, que tú nos demandas a cualquier persona que aunque profese ser cristiano y que realmente sabemos que no lo son, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. Te pido que tú bendigas este momento a todos los hermanos que están, Señor, que quieren aprender más de tu palabra y también, Señor, lo que va a ser la segunda reunión. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias, Señor, por el estudio. Amén.
Bueno, tenemos hasta las 11:30 antes de comenzar el culto, hermano, así que aprovechemos de saludarnos todos en la plataforma, dar la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecer por este tiempo de